Bien, vamos directamente ahora a nuestro estudio y es para eso también que vinimos y hemos pasado un momento buscando al Señor. Hoy, miren, hace muchas veces he hablado sobre la importancia de conocer los acontecimientos futuros para no cometer el error y no tener una clara muestra en las Escrituras de cuán cierto es que la Iglesia no estará aquí cuando llegue el periodo llamado la Gran Tribulación. Ustedes dicen, bueno, ¿dónde dice eso de la Gran Tribulación? Son muchos los textos, pero literalmente estas palabras están en Mateo capítulo 24, versículo 21. Ahora ustedes en su bosquejo deben tener esos textos. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La pregunta entonces, y a la que queremos encontrar la respuesta, claro está, la tenemos en la Biblia, es en dónde estará la Iglesia cuando llegue esa tribulación que nunca hubo desde que el hombre habita este planeta, desde la creación, ni la habrá. Debe ser algo muy serio, y es verdad. Nosotros vamos a ver poco a poco. Ahora, ¿qué realmente sucederá y por qué esa tribulación será tan severa y algo jamás visto ni vivido por ninguna generación? Desde el principio del mundo ni la habrá, tal como literalmente nos dice Mateo. Bueno, en primer lugar, y esto lo he dicho muchas veces, pero yo sé que siempre hay gente desatenta, que aunque estén aquí físicamente, no importa cuánto pesan, pero su atención está en algún otro lugar. Y segundo, somos olvidadizos y no podemos recordar tan fácilmente. El profeta Zacarías, más o menos 400 años antes de Cristo, él dijo que 2/3 de la raza humana durante ese periodo morirán. Vamos a leer los versículos 8 y 9 del capítulo 13 de Zacarías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas. El hecho que diga en toda la tierra, hay mucha diferencia si dijera en la tierra o en toda la tierra. Toda la tierra significa en todo el planeta. Dice, y se perderá, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Ahora bien, no sé cuántos de ustedes prestaron atención a todo lo que aquí se dice. Por ejemplo, al principio es muy plural, en toda la tierra, etc. Pero luego dice que la tercera quedará en ella. Y el 9, meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. ¿Cómo es eso? Bueno, eso no es lo mismo. Aquí ya es Israel. Fíjense bien lo que dice. Y los que estén metidos allí como se funde la plata, probaré como se prueba el oro. Él, Israel es nombre propio de varón. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El pueblo mío virtualmente siempre está vinculado con Israel.
los cristianos también son pueblo del Señor, pero mucho antes del nacimiento de la iglesia y mucho antes de la inclusión de los gentiles en pueblo de Dios, ellos ya eran su pueblo. Ellos son los escogidos del Señor. Así que eso de Zacarías 13, 8 y 9 nos habla de 2/3. Ahora, si 2/3 van a morir, algo va a suceder para que muera tanta gente. Habrá guerras, habrá hambre, habrá peste, todas esas cosas, buena parte de eso vamos a estar viendo. Pero lo que nos llama la atención es que al mencionar en esta forma 2/3, tenemos que pensar ahora cuánta gente está poblando nuestro planeta hoy. Bueno, más o menos alrededor de 7,000 millones. Si eso es cierto, es así, entonces tenemos una población, dividan esto, háganlo dividido 3. Pero siempre a mí me es más fácil usar 6. ¿Por qué? Porque si decimos que es 6,000 millones, entonces tenemos 2/3, serían de 6, serían, ¿cuánto? A ver. ¿Qué? 4. 2/3. ¿Cuál es 1/3 de 6? 2, es cierto. 2/3 serían 4,000 millones. Nunca hubo tanta gente que muera en relativamente poco tiempo. Porque esto no va a durar más de alrededor de unos 7 años. Y lo peor serán los 3 años y medio finales. Pero la iglesia se habrá ido antes. Ahora, el anticristo o contra Cristo aparece en el capítulo 13, ahora es ya Apocalipsis, versículos 1 y 2. Escuchen bien. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora, todo esto es visión de Juan. Es una visión. Él está viendo eso, allá está en Patmos. Y dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, el dragón es Satanás, ya saben que muchas veces Satanás se llama dragón. El dragón le dio su poder, no parte, su poder y su trono y grande autoridad. Virtualmente el anticristo va a ser, porque es el anticristo aquí, Satanás con los hombres. Satanás va a pretender duplicar a nuestro Señor. Nuestro Señor era Dios con los hombres. Y cuando Él vino, Él tomó cuerpo, creció su cuerpo en el vientre de María, Él nació como cualquiera de nosotros, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, y ahí está la gran diferencia. Este individuo es completamente otro personaje, pero como Satanás es buen imitador y sabe falsificar, y lo falsifica de tal manera que engaña a cualquiera, lo va a hacer aquí también. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que él subía del mar? En la Biblia, si ustedes toman una concordancia, varias veces verán que se usa la palabra mar, pero tengan mucho cuidado. A veces mar es literal, es el mar, por ejemplo, océano o mar da lo mismo. Pacífico, el Atlántico, el Mar Negro, o lo que no importa, pero es el mar.
Sabemos que por lo menos el 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Son mares, mayores o menores, eso es lo que ocurre. Ahora, este sube del mar. Si queremos saber de qué tipo de mar está subiendo, tenemos que leer en Isaías 17, 12 y 13. Todo esto hay que buscarlo en la Biblia, porque si no vamos a perder el punto. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Todo esto en Isaías 17, 12 y 13. Aquí es alegórico, no es literal, el mar. Simplemente compara a la multitud con el mar inquieto. Y en Isaías 57, versículo 20, agrega algo más y dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Piense por un momento. Cieno y lodo son virtualmente sinónimos. El cieno y el lodo, de alguna manera hay que ubicarlo en el mundo presente. ¿Qué es lo que hay? Bueno, el ecumenismo, por ejemplo, los programas que muchos miran y están clavada la vista en el Buda televisor y reciben toda esa plaga que se transmite, incluyendo esos que van así, y esta señal es satánica, diabólica. Tenemos allí algunos compactos sobre esto. Esa es una identificación. El que hace esto está diciendo: yo sirvo a Satanás. Ahora, él es predicador. Pues Satanás es así. Él se disfraza como ángel de luz. Porque si no, si él dijera: yo soy Satanás, esta es la señal de Satanás, escúchenme, nadie le escucharía, o por lo menos muchos dejarían de escuchar. Pero como él está para engañar, es el engañador. Primero engañó a Eva allá en el huerto y luego siguió engañando más y más. Por ejemplo, a Caín mandó que matara a su hermano Abel. Caín, que era injusto, Abel, que era justo, tuvo que morir. Y así continuó derramando sangre. Así que cuando dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo, qué buen producto, ¿no? Cieno y lodo, que es habitualmente lo mismo. Es más, luego viene el hambre, una hambruna nunca vivida aquí, jamás vista en este planeta. Vamos ahora al capítulo 6 de Apocalipsis, porque este capítulo nos ofrece una especie de, ¿cómo diríamos? Yo lo llamaría un bosquejo de lo que va a ser la gran tribulación. Dice así: y miré, versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada, o una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz
de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo. Ahora, la libra es medio kilo, recuerden eso. Por un denario. Un denario era el salario de un día. Y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino, porque ya claro, no existirá. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. La palabra Hades es el lugar donde van los muertos, es decir, los cuerpos de los muertos. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hay textos aquí que son difíciles de explicar cómo es ese asunto de fieras de la tierra, pero a mí me parece que está resultando cada vez más fácil, y es el hambre que hará que las fieras busquen carne humana y devoren a la gente, asalten hogares, coman a los pequeños y a los grandes, y etcétera. Es muy probable. Luego, el 4º punto, el anticristo pretenderá ser el Cristo y pretenderá traer la paz a la tierra. Apocalipsis 6, 1 y 2. Estuvimos recién allí, pero volvemos por la mejor manera. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mucho cuidado. Este caballo blanco de ninguna manera tiene algo que ver con nuestro Señor. En la época cuando Juan escribió, cuando los ejércitos salían a conquistar nuevos países o lo que fuera, al tener la victoria, ellos volvían a su tierra, entraban en la calle principal de la ciudad y el máximo comandante montaba ese caballo blanco. Entonces era demasiado claro que esa misión militar había sido exitosa. Así que por eso dice una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora bien, cuidado con este caballo blanco, porque hay otro blanco que nada tiene que ver con esto, pero el otro tiene que ver con lo opuesto, con el mismo Satanás. Bien, vamos a Apocalipsis 19 para encontrar a este otro cuate. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Todo lo contrario del anterior. El anterior era un simulacro del Señor. Esto es el Señor mismo. Ese es el verdadero. Dice, se llamaba, es más, lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ven cuántas veces hay nombres aquí que identifican a nuestro Señor? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, alguien dirá, ¿y qué es eso que saldrá una espada de su boca? Bueno, ¿para qué nos sirve la boca? Bueno, nos sirve para meter comida, ¿no? Por un lado, pero también nos sirve para hablar. Es la lengua la que hace, pero tenemos que abrir la boca si vamos a hablar. Bueno, Él, viniendo desde el cielo, dirá una palabra o más de una, lo que Él quiera, lo que se necesite, y los ejércitos que estén allí en el valle de Josafat, listos para dar el último salto y deshacerse de los israelíes, a los que aborrecieron y siguen aborreciendo hasta hoy, Él los echará al suelo. Y este no es el primer caso. Hay en la Biblia otros antecedentes que un solo ángel podía dar muerte a cientos de miles, así nomás, con el permiso divino. Aquí viene el mismo Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y al decir que sale una espada de su boca, la espada corta, mata. Hoy, pasado el tiempo de la época cuando se escribió, con el correr de los años se usaban, armas de fuego, por ejemplo, pistolas, escopetas y todo tipo de armas. Pero aquí se usa la palabra espada, porque la espada es una de las armas más antiguas que usaban los ejércitos para poder pelear contra algún adversario. Todo lo que leímos está en Apocalipsis 19, 11 al 16. Ahora, ¿qué traerá el caballo blanco de Apocalipsis 6? Volvemos otra vez a ese otro caballo blanco, que es Mau. No es verdadero, ese es un falso. Bueno, él será vencedor aplicando la misma muerte. Escuche bien, versículo 2. Y miré ya que un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora todavía hay alguna pregunta de dónde morirán 2/3 de la raza humana. Ahí está. Uno de los casos es este. Y ahora vamos a ver lo que hará este jinete, que es Satanás mismo. Repito, esta es una visión. Saldrá venciendo y para vencer, versículo 1. Ese será el éxito de él. Luego, en segundo lugar, el segundo caballo era bermejo, aunque el jinete era el mismo. Apocalipsis 6, 3 y 4. ¿Qué le dice el bermejo? Bueno, oiga esto. Versículo 3. Dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto está en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. En tercer lugar, aquí ya vemos al caballo bermejo, sangre. Su misión será quitar de la tierra la paz. ¿Qué es lo que más buscan ahora las Naciones Unidas y todos los foros que hay por ahí? La paz. Pero cada vez que buscan, la cosa empeora. Hay menos paz y nuevos encuentros bélicos. ¿Quién hubiera dicho siquiera hace pocas semanas lo que estaría sucediendo, por ejemplo, en Damasco, en Siria?
porque no solamente la ciudad de Damasco. ¿Sabían ustedes que la ciudad de Damasco si no es la más antigua capital del mundo, es una de las más antiguas que todavía estaba en pie hasta hace pocos días? El otro día estuve mirando un reportaje y venía con todas las imágenes y todo, y el anuncio que se daba, que se tuviera cuidado de lo que se va a ver, porque no es para todos ver eso. De nada vale que yo les explique de qué se trata o de qué se trataba, pero era horrible. Un chico con la cabeza cortada aquí, cosido, todo, hacen lo que pueden, cosen ahí, hay paramédicos y lo que fuera, poca medicina, poco anestesia tal vez ni siquiera tienen. Otros chicos viéndolo están llorando porque, claro, es uno de sus compañeritos y todo eso. ¿Qué culpa tienen ellos de todo esto? Bueno, Satanás se está haciendo de la suya. Él, naturalmente, tiene su oportunidad. Ya ha comenzado todo eso, nada menos que en el Medio Oriente. Es allí donde debe comenzar. Y poco a poco, Israel se verá obligado a intervenir de una manera masiva, tanto contra Irán como contra esos otros países. Pero, mientras tanto, no sé cuántos de ustedes al escuchar las noticias o leer por ahí en el diario, vinculan eso con las Escrituras. Los rusos y los chinos, bueno, los chinos para apoyar a los rusos, pero los rusos tienen una misión que cumplir. Al leer ahora Ezequiel 38 y 39, uno se da cuenta por qué Dios dice: pondré garfios en tus quijadas, te sacaré de tu tierra, te llevaré. ¿A dónde? A Israel. Y allí pelearán. Ya mismo hoy hay armas, hay buques, hay submarinos que ellos tienen, portaaviones, están justamente allí en los muelles de Damasco, en esa zona. Si se fijan en el mapa, un poco al norte está Damasco, bajando muy poquitito al sur está Jerusalén. Así que Israel está en un serio peligro, uno diría. ¿Cómo intervendrá Dios? ¿Qué hará Él? Bueno, creo que todo el cuadro lo podemos ver en las Escrituras. El invasor será derrotado, vergonzosamente derrotado. Bien, en el versículo 5, el caballo que le siguió a pacifista, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Claro, esto prácticamente escaseará y ya no habrá. Pero racionar la comida, el alimento, será común. No, ahora la gente todavía incluso a veces se queja que, bueno, ¿cómo encarece todo tan caro? Me voy al supermercado y ahí cuánto apenas si me alcanza para comer por todo lo que gano en el trabajo. De gracias a Dios que puede comer, porque llegará el momento cuando trabajando usted, su cónyuge, sus hijos, no habrá comida suficiente. ¿Qué se puede hacer con medio kilo y que cuesta 1 denario? Ahora 1 denario es el sueldo de un día. Bueno, ustedes saben, los que trabajan a sueldo, cuánto se gana por un día. Tal vez 50,000 guaraníes o algo así, ¿no? Yo no sé exactamente, pero por ahí debe ser, que es lo que fija la ley. Siempre y cuando todos suponiendo que todos tienen trabajo y todos ganan por lo menos lo que la ley manda. Así que el hambre, aquí está, caballo que le siguió, era
negro, y el que lo montaba tenía una balanza. La balanza indica que todo será debidamente pesado, y usted solamente podrá comer lo que el vendedor le pueda vender, no lo que usted quiere. Ahora usted va y dice, quiero tanto y cuanto y todo, y si ve que todavía tiene algún dinero, gasta un poco más y todo, y no tiene problema. Yo doy gracias a Dios cada vez que me siento para comer, aunque sea manzanas o lo que fuera, porque sé que esto no va a durar muy poco tiempo. A esta altura se acaban los gordos. No habrá problema con gordos. No porque algún animal lo va a comer. La obesidad, que es ahora un problemón mayúsculo, se acabará de un momento a otro. ¿Por qué? Porque al no tener que comer, todos andarán flaquitos. No habrá problema. Así que los panzones y todo esto que están preocupados por la mucha panza dirán, bueno, por lo menos estoy flaco. Y sí, estarán flacos. No porque hicieron un buen régimen, sino porque el enemigo mandó hacer el régimen. Y por último, el caballo amarillo, hablándonos de la muerte por inanición, hambre. Escuche, versículos 7 y 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, ¿cómo se puede saber que la iglesia no estará aquí para cuando lleguen estos días? ¿Qué textos bíblicos hablan que la iglesia no estará aquí? Si no estará aquí, ¿dónde estará? Muy buena pregunta. Y sobre este tema podemos ver en la Biblia conclusiones muy claras y la ausencia de la iglesia militante. Aquí está militando todavía y ya con la iglesia triunfante. Recuerden, la militante es la que está aquí en la tierra. La triunfante es la que está ya en el cielo. La gente cristiana moría, poco a poco partían a la presencia del Señor. Ellos ya conforman la iglesia triunfante. Los que no creen que la iglesia no estará aquí cuando lleguen los terribles días de la gran tribulación, tampoco pueden creer en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y sabían ustedes que muchos predicadores creen que el Señor vendrá a la tierra, pero no creen que antes de eso los del Señor irán al encuentro con Él? Vamos a leer en 1 Corintios 15, 51 y 52. Fíjense bien. Este texto yo he leído muchas veces. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto en los versículos 51 y 52. Más o menos en el mismo tiempo, otra vez Pablo escribe, esta vez a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y escucha lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, termina diciendo cuando habla de esto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El aliento para los cristianos, el animarse
el sentirse a gusto, vamos a decirlo así, es saber que en cualquier momento el Señor vendrá por los suyos, los recogerá y simplemente desapareceremos de aquí. Hace algún tiempo yo tuve que operarme. Me sacaron un versículo. y me anestesiaron. Anestesia total. Nunca yo tenía ese tipo de anestesia total. Sí recuerdo lo último que me dijeron ya en la sala de cirugía. Y después, nada, hasta cuando desperté. Y pensé, más o menos así va a ser la muerte. Que uno simplemente desaparece de aquí, con la diferencia que yo aparecí en la misma cama, en el mismo lugar, pero estaría ya con el Señor. Un amigo mío que tenía un accidente se quedó un poco solamente desmayado o algo así, pero estuvo sentado tras su volante y vinieron, ¡ay, es él! ¡Ay, que lo perdimos! La gente hablaba y no sabían que él escuchaba todo. Y él dice, y yo, siempre él tenía su chiste para todo y decía, y yo pensé, si esa es la muerte, qué buena que es. Ni cuenta se daba que ya estaba muerto, le decían otros. Otro en San Francisco decía, también le golpeó un vehículo, el suyo, y él quedó golpeado un poco y también quedó atontado. Y bueno, entonces vinieron los paramédicos, vino la ambulancia y todo, y le cortaron la camisa y bueno, para sacarlo lo antes posible y todo. Bueno, dice la gente, todo lo que ellos hablaban yo escuché. Lo único que siento es que me cortaron la camisa. Y por poco y perdí esa camisa. Bueno, pero la persona cristiana no tiene por qué preocuparse a menos que tenga una misión que cumplir aquí. Entonces sí. Por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Filipenses, él dice que él preferiría partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero estando en la carne es mejor para ustedes, los filipenses. Él vio que su tarea no había terminado todavía y evidentemente Dios le dio más tiempo para que él viviera, porque ya en el cielo nadie va a estar predicando el Evangelio ni nada, porque no habrá perdidos, pecadores no perdonados. Todos los que estemos allí habremos sido perdonados de antemano. Ahora notemos lo que se nos dice aquí, tanto en Corintios, 1 Corintios, como 1 Tesalonicenses. Primero, esta operación será o estará a cargo del Señor mismo. Dice, el Señor mismo, no es un arcángel, ángel, querubín o no. Segundo, Él hará esto con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa trompeta de Dios no es cualquier cosa, es una orden que procede del trono de Dios. Cuarto, o tercero, como resultado, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que algún familiar suyo ha muerto y ya está en el cielo, pero su cuerpo está sepultado? Estoy pensando en el hermano Catalino, él está allá. Puede estar seguro, hermana, y ustedes muchachos también, que lo que va a pasar es que él, el cuerpo de él, se levanta antes, pero es fracción de segundos, pero siempre ellos tienen prioridad, así que ustedes no le van a ganar. Él les ganó la primera vez y la segunda vez también, así lo dispuso el Señor. Por eso, en cuarto lugar, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto va a ser maravilloso. Quinto, este evento era toda una gran novedad, tanto para los de Tesalónica como los griegos allá en Corinto.
Ellos no sabían de esto. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: he aquí os digo un misterio, interprete esto, he aquí os digo algo que ha sido misterio y acaba de serme revelado. Ni él sabía, pero Dios revela todo en el tiempo que él quiere. Y en sexto lugar, Pablo aclara cuál es ese misterio, cuando dice por primera vez el orden de lo que ocurrirá en relación con el arrebatamiento. Y esto que él dice a los corintios se complementa, digo yo, en lo que dice a los tesalonicenses. Ahora, ¿cómo es eso? Porque esa es una pregunta que viene ahora, es muy interesante. Yo siempre pensé que nunca lo aclaré como corresponde y la Biblia me saca de este apuro también. Muchos cristianos recordarán el caso donde intervienen Elías y la viuda de Sarepta, cuando el profeta pidió que el ama de casa del único hijo de la viuda regresara a su cuerpo, es decir, él murió. La cosa fue así. Esa mujer, esa viuda, había sido muy generosa con él, y en el primer libro de Reyes 17, versículos 17 al 24 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, o sea, mis pecados, y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, el profeta, y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver, oigan bien, el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esto está en el primer libro de Reyes 17, versículos 17 al 24. Pobre madre, se perdió, se echó, a perder, pensaba ella, su hijo, murió. Y fue justamente este profeta quien clamó a Dios para que ella tuviera un hijo. Y ya el hijo creció bastante, se fue con su padre ahí al campo, etc. El padre estaba trillando los granos, lo que fuera, y de repente él dice: ay, mi cabeza, y se va. Y murió, se acostó y murió. Pero la parte que nos interesa es cuando el profeta dice que su alma vuelva a su cuerpo. Eso es lo que va a pasar. Porque muchos preguntan: ¿y cómo es que vamos a resucitar? Bueno, el alma debe volver. ¿Y entonces qué? Ese esqueleto que estaba en el cementerio, allí ya sepultado por años, ¿eso es lo que se va a levantar? No. No es este cuerpo,
La Biblia es muy clara en esto y nos hace ver que este no es el cuerpo que se va a levantar, hay otro cuerpo nuevo. Porque allá en 1 Juan capítulo 3, de los primeros versículos, dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Él? Brillo es todo lo que le cubre. Su vestimenta es tan brillosa que no puede el hombre actual mirarlo. Seremos semejantes a Él, podremos verlo. Él nos verá también. Él no tiene limitación en esto. Pero hay otro texto. Está en Lucas 8, 49 al 55. Vamos a leer. Dice así. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entonces en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Alma o espíritu es virtualmente lo mismo. Volvió su alma o su espíritu a ella, y él mandó que se le diese de comer, para probar que definitivamente había ocurrido algo. Esto nos ayuda muchísimo a entender qué va a suceder con nosotros. Ahora, ¿por qué la iglesia, no se menciona más allá de la iglesia de Laodicea? Por ejemplo, permítanme leerles en Apocalipsis 3, 20 y 21. Es la última parte donde se menciona la iglesia aquí en la tierra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ni siquiera el Señor tiene entrada a la iglesia que pretende ser suya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo primero que nos hace pensar esto, porque claro está el contexto de esta iglesia de la Odisea, que era tan mundana como la peor, pero ¿qué es lo que tenemos que vencer? No caer en ese laberinto de cosas. Óiganme, Dios nos está protegiendo, yo no lo hago, yo no sirvo, yo solamente soy un ser humano cualquiera. Si algo hay en mí será lo que Él me ha dado, lo que Él ha hecho en mi vida. Pero yo soy tan inútil como cualquiera de los inútiles, o tan útil dependiendo de cómo le hago caso a Él. Pero definitivamente esta es la última parte que se menciona a la iglesia, y esta mención no es nada alentadora. Ahora, ¿cómo cambia todo en el capítulo 4? Todo cambia de golpe, porque estábamos leyendo en el 3, 20 y 21. Pasamos al 4 y en el versículo 1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo, no en Paraguay. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe,
y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca o ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto, versículos 1 al 4 de Apocalipsis 4. Bien, en el versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta. ¿Después de qué? Después de la iglesia de la Odisea. Así que se está acabando definitivamente la cuestión de la iglesia aquí en la tierra. Muy pronto esto dará paso al arrebatamiento y esto ya está a las puertas, podemos estar seguros. Juan bien puede simbolizar aquí a la iglesia, porque es muy, muy parecido a lo que aparece en 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Juan ve el cielo que se le abre, ve el cielo abierto, dice. Luego, la voz que oye desde el cielo no le dice, aguanta la tribulación, sino que le dice, sube acá, justo antes de la gran tribulación. Se dirá, bueno, pero ya en el 6 de Apocalipsis está eso. No hay problema, esto está antes, porque eso está en el capítulo 4. Ahora bien, ¿para qué tenía que subir? Porque el que lo invitaba deseaba mostrarle algo. Voy a leer el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y ahí continúa. Bueno, si ustedes toman estos 24, es el total de 12 y 12. 12 patriarcas y 12 apóstoles. La iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento se une recién cuando oye a la iglesia neotestamentaria, sube acá y resucitan todos los salvos también del Antiguo Testamento. Así que la iglesia está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Quieren tener textos que nos dicen que nosotros no estaremos en la gran tribulación acá. Aquí tenemos. ¿Qué estamos aguardando o esperando? La gran tribulación tiene también el nombre de la ira de Dios, que será derramada sobre los impíos. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, que es lo mismo que cita el diablo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego en Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, por Juan, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo obtiene el pecador la vida eterna? Cuando se porta bien y demuestra ser un buen tipo. Cuando cree en el Hijo, cuando cree que Jesucristo pagó su cuenta con su muerte clavado de esa cruz en el Calvario. Y todavía veamos en Romanos 2, 5 al 11.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, oigan bien, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Todo esto en Romanos 2, 5 al 11. Volviendo a Apocalipsis 6, que ya supuestamente tenemos que terminar, versículo 14 en adelante. Y el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, del trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su juicio ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El temor, el miedo, es difícil de medir aquí. Luego, todavía en Apocalipsis 15, 1, y un poco más adelante, vi en el cielo a otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Después de estas cosas miré, y aquí que fue abierto, dice, en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cuáles son las copas de la ira de Dios? Muy interesante. Yo les recomiendo, porque yo ya no tengo tiempo para leer todo, leer en el capítulo 16, 1 al 21. Muy fuerte. Habrá úlceras, 16:2, y pestilencia. Versículo 3, el mar se convierte en sangre, como de muerte o de muerto. Luego el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Luego los versículos 7 y 8, el cuarto ángel derramó su copa, y notemos lo que ocurre aquí. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Por supuesto, la iglesia ya no va a estar aquí, pero los hombres, está hablando de los no salvos. Y luego tenemos todavía los versículos 10 y 11, y eso es lo que dice:
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No hay. Ustedes se quejan ahora que la gente no quiere escuchar el Evangelio, que no se arrepienten, que no les importa. Esto va de mal en peor. Uno podría pensar, bueno, cuando la iglesia desaparezca, multitudes se humillarán delante de Dios y le recibirán por Salvador. Esto quisiéramos nosotros, pero ya se nos dice que eso no ocurrirá. Nuestro Padre Celestial, amamos tu palabra, amamos al Salvador. Gracias te damos porque mediante el Espíritu Santo podemos exponerla con claridad, nutrir nuestra alma, alimentarnos de todo aquello que tanto necesitamos en estos días de tanta confusión y tanta incredulidad y tanta maldad por doquiera y tantos peligros. La paz de la cual tanto se habla nunca aparece por ningún lado, pero tú nos dices que tú nos das tu paz, que no es la misma del mundo, y naturalmente no tenemos por qué ni quejarnos, ni preocuparnos, ni temer. No hay por qué. Simplemente sabemos que estamos en buenas manos y que tu palabra nos ha fortalecido en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.